Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndole esta lección, la lección número 10, los últimos días, y continuamos estudiando el libro de Marcos, ¿verdad? Así es que vamos a ir viendo de qué se trata esta lección de los últimos días. eh, y estamos viendo allá acontecimientos, ¿verdad? Que están sucediendo en esos últimos días. Así que vamos a estar hablando de lo que Jesús le dejó dicho a los apóstoles en Marcos 13, 26 y 27. Dice que entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos 13, 26 y el 27, ¿verdad? Dice que la lección de esta semana comienza con una muy breve historia que se encuentra al final de Marcos 12. En ella, Jesús pronuncia una profunda declaración acerca de una pequeña acción realizada por una viuda. No obstante, la sección principal de la lección de esta semana tiene que ver con Marcos 13, donde se registra, entre otras cosas, una asombrosa profecía acerca de la suerte final del tiempo. Este capítulo, junto con sus paralelos en Mateo 24 y Lucas 21, se refiere tanto a la destrucción de Jerusalén como mucho después al fin del mundo. Lo que Marcos 13 deja muy en claro es que la profecía abarca el lapso que va desde el tiempo del profeta Jesús hasta el tiempo del fin y su segunda venida. Este patrón sigue lo que se conoce como la interpretación historicista de la profecía acerca del tiempo del fin, en oposición al intento de circunscribir estas profecías al pasado o al futuro lejano. Con muchas de las enseñanzas de Jesús en Marcos, la instrucción del Señor se da en respuesta a una pregunta o a un malentendido por parte de sus discípulos. Estas preguntas o interpretaciones erróneas dan a Jesús la oportunidad de enseñar verdades vitales para la vida y la experiencia cristiana. Jesús no solo predice el futuro, sino también instruye a sus discípulos, tanto entonces como ahora, acerca de cómo prepararse para las pruebas venideras, ¿verdad? Allí lo tenemos y podemos ir viendo aquí más adelante en la lección estos puntos que vamos a estar tocando de esta semana. Y nos dice allá, los ancianos que visitaban, eh, acompañaron a Salomón, lloraban al ver el pequeño y humilde templo edificado por Zorobabel en Esdras 3, 8 al 13. Herodes el Grande quiso reconciliarse con los judíos reformando ese humilde templo. Hizo de él la maravilla arquitectónica que los discípulos alabaron ante Jesús. Pero Jesús vio más allá de esas lujosas piedras, ese magnífico oro y esa maravilla visual. Vio ejércitos romanos destruyendo todo a su paso. Vio el lugar edificado para la gloria de Dios arrasado por la maldad del pueblo. Al mostrar esa realidad, la mezcló con la visión de la bendita esperanza. Un día Jesús vendrá para acabar con la maldad y el pecado. Y esta semana estamos estudiando los siguientes puntos: la destrucción del templo, una chispa de esperanza en Marcos 12, 41 al 44, la preparación para el desastre en Marcos 13, 1 al 13, la mano destructora en Marcos 13, 14 al 18, la venida del Hijo del Hombre, la gran tribulación, Marcos 13, 19 al 23, y la segunda venida de Jesús, Marcos 13, 24 al 37. Así que vamos a estar escudriñando desde la destrucción del templo hasta que la venida del hombre suceda, la segunda venida de Cristo Jesús, ¿verdad? Esos son los estudios que tenemos para continuación. La destrucción del templo. Una chispa de esperanza. Vamos a ver qué nos quiere decir allá. Marcos 12, 42. Vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Y vamos a ver qué es lo que esta viuda hizo tan diferente. Dice que el templo de Herodes tenía varios atrios
En el llamado atrio de las mujeres se encontraban 13 cofres donde se depositaban las ofrendas. Cada una de ellas estaba destinada a un objetivo concreto: comprar leña. Jesús observaba cómo depositaban grandes o pequeñas sumas en esos cofres cuando fue impresionado por la pequeña ofrenda de una viuda en Marcos 12, 41 y 42. Al contrario que los ricos oferentes, esta viuda no deseaba ser alabada, solo deseaba contribuir a la obra de Dios con lo poco que tenía. En Marcos 12, 43, 44. No le importaba la corrupción imperante entre los sacerdotes. Su ofrenda era para Dios, no para los hombres. Jesús iba a anunciar en breve la destrucción del templo a causa de la corrupción y la maldad de Israel. Pero en medio de la maldad reinante, esta viuda representaba a los adoradores sinceros que aún reconocían la santidad del templo como la casa donde Dios deseaba ser adorado. Y como ella lo reconocía, sabía devolver en ese lugar lo que tenía que devolver, aunque no tuviera nada. Sí había una esperanza allí. Una persona que sin poder, aunque sea, daba porque deseaba seguir adorando el nombre de nuestro Dios. Preparación para el desastre. Vamos a ver de qué se trata esta lección. Dice que y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En Marcos 13:13. Subiendo el monte de los olivos, un discípulo llamó la atención de Jesús acerca del magnífico templo de Herodes. En Marcos 13:1, su respuesta dejó a todos atónitos. En Marcos 13:2. Ante la pregunta de los hermanos pescadores, Jesús dividió su respuesta en estas tres frases: la importancia de la predicación del Evangelio y sus consecuencias, en los versículos 5 al 13 de Marcos 13. Las señales de la destrucción del templo, en los versículos 14 al 23, y las señales del fin del mundo, del 24 al 37. En la primera fase, Jesús indicó que pronto surgirían y seguirán surgiendo falsos cristos que presentarán un evangelio falseado, o sea, hombres vestidos como lobos rapaces tratando de buscar a quien devorar, que se hacen pasar porque verdaderamente traen la verdad, pero no están disfrazando la verdad. Un desastre total, ¿verdad? Estos generan turbulencia, pero aún no es el fin. En Marcos 7:8. Antes de la destrucción del templo, el evangelio fue predicado en todo el mundo conocido, y hasta que Jesús venga, debemos estar preparados para presentar nuestra fe con claridad, sin importar las consecuencias. En Marcos 13:9 al 13 y Primera de Pedro 3:15. Así es que, mis queridos, esta es la preparación para este desastre. Tú y yo debemos estar preparándonos para este gran momento donde eh, estaremos presentados por el enemigo con miles de cosas, haciéndonos daños, y nosotros tenemos que estar listos para poder traer la palabra de verdad a aquel mundo en necesidad. La mano destructora. Vamos a ver esa mano destructora y de qué se trata. Dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Marcos 13:14. Dice que Jesús unió la destrucción del templo con las profecías de Daniel en Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. La profecía de las 70 semanas presenta a un príncipe, Roma, que destruiría la ciudad y el templo después de la muerte del Mesías. Este es el desolador que llenó Jerusalén de abominaciones, de religiones falsas, de cosas que no son verdad. Daniel 9:26 al 27. Lucas deja claro que la abominación desoladora se refiere a Jerusalén rodeada de ejércitos romanos en Lucas 21:20. Esto ocurrió en el año 66 después de Cristo, cuando Cestio Galo intentó tomar Jerusalén. Su imprevista retirada permitió a los cristianos abandonar la ciudad y salvar sus vidas. En Marcos 13:15 al 18. Un año después, Nerón
envió a Vespasiano a sofocar la rebelión y este dejó a Tito para continuar el asedio hasta la total destrucción de la ciudad en el año 70. Así es que me he querido un poco de historia para poder entender más, pero podemos ver cómo fue esa abominación desoladora, ¿verdad? Un imperio que arrasó con Jerusalén. Así es que allí tienen la mano destructora. La venida del Hijo del Hombre. Veamos un poco más a ver de qué se está tratando la gran tribulación. Dice en Marcos 13:19, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Después de explicar la destrucción del templo, Jesús comienza a hablar de lo que ocurriría entre ese evento y la segunda venida, un tiempo de tribulación extrema en Marcos 13:19. Esta tribulación es contra los escogidos, es decir, los que se mantengan fieles a Jesús. En Marcos 13:20, el periodo de tribulación implica la persecución del pueblo fiel por parte del poder religioso que dominó la Edad Media. Y durante ese periodo, muchos pagaron con sus vidas su deseo de leer la Biblia y de ser leales a sus enseñanzas. En Daniel 7:25 y otros pasajes nos dicen que la persecución duraría 1260 años, entre el año 538 hasta 1798. Y antes de 1798, a partir de la Reforma, la persecución amainó en algunas partes de Europa. Muchos tuvieron que huir de sus países para refugiarse en Alemania o Suiza a fin de liberarse de la persecución. Y en el 1798 terminaron eh, viniendo hacia los Estados Unidos, que allí fue donde se vinieron los primeros peregrinos en busca de libertad, ¿verdad? La gran tribulación. Dice Elena G. de White en Nuestra elevada vocación, dice, podemos saber que si nuestra vida está oculta con Cristo en Dios, cuando entremos en la prueba a causa de nuestra fe, Jesús estará con nosotros, ¿verdad? Y dice que cuando se nos lleve delante de los dirigentes y los dignatarios para dar razón de nuestra fe, el Espíritu del Señor iluminará nuestro entendimiento y seremos capaces de dar testimonio para la gloria de Dios. Y si somos llamados a sufrir por Cristo, seremos capaces de ir a la prisión confiando en Él como un niñito confía en sus padres. Ahora es el momento de cultivar la fe en Dios. Es ahora que tú y yo tenemos que alimentar esa fe, crecer en fe, para que podamos estar listos para que cuando ese momento llegue, tú y yo poder hacerle frente con amor, ¿verdad? Veamos acá lo que nos dice también la segunda venida de Jesús. Dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, en Marcos 13:26. Al acercarse el fin de la tribulación comenzaron a cumplirse las señales anunciadas por Jesús en Marcos 13:24 al 25. Oscurecimiento del sol y de la luna en el mayo 19 del 1780, un cumplimiento. Caída de estrellas en noviembre 13 del 1833, conmoción de los cielos, evento futuro anunciado también en Apocalipsis 6:14. Después aparecerá Jesús de forma visible, poderosa y gloriosa. Los muertos en Cristo resucitarán y los fieles vivos serán transformados. En Marcos 13:26 al 27 y Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. ¿Cuándo sucederá este gran evento? Jesús nos dice que cuando veamos las señales sabremos que se acerca. En Marcos 13:28 al 29. Y como conclusión, Jesús aseguró que los eventos concernientes a la destrucción del templo serían contemplados por esa misma generación en Marcos 13:30 al 31. Pero con respecto a la segunda venida, nos avisa que nadie sabe el momento y nuestra parte es velar en Marcos 13:32 al 37. Así que nos toca a ti y a mí, mi querido, velar para que podamos estar preparados para esa segunda venida e ir a morar con Cristo la Canaán celestial. Ernest P. G. de White nos dice, reflejemos a Jesús, dice, el momento exacto de la segunda venida de Cristo no ha sido revelado. Jesús dijo, pero el día y la hora nadie sabe. Sin embargo, Dios señala de su venida y dijo,
Cuando vais todas estas cosas, conocer que está cerca de las puertas en Mateo 24, 48, 36 y 33. Puesto que no conocemos la hora de la venida de Cristo, debemos vivir sobria y piadosamente en este mundo, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que tú y yo necesitamos, mis queridos, estar viviendo vidas que reflejen a Jesús de una manera especial y única, sabiendo que queda poco tiempo, ¿verdad? Muchas cosas perturbadoras están ocurriendo en el mundo. La gente está realmente atemorizada ante lo que se está desarrollando. ¿Cómo podemos los adventistas del séptimo día, desde el punto de observación ventajoso de la profecía, usar lo que está ocurriendo para llamar la atención de las personas hacia la esperanza que tenemos en Jesús y hacia la promesa de su segunda venida? Por cuanto no sabemos el tiempo exacto de su venida, se nos ordena velar. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Los que velan esperando la venida de su Señor no aguardan en ociosa expectativa. La expectación de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y temer sus juicios sobre la transgresión. Los debe despertar a la enormidad del pecado de rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que aguardan al Señor purifican su alma por medio de la obediencia a la verdad. Combinan la vigilia atenta con el trabajo ferviente. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se aviva para cooperar con las inteligencias divinas y trabajar para la salvación de las almas. Estos son los siervos fieles y prudentes que dan a la familia del Señor a tiempo su ración. Declaran la verdad que tiene aplicación especial para hoy. Y así como Enoc, Noé, Abraham y Moisés declararon cada uno la verdad para su tiempo, así también los siervos de Cristo dan ahora la amonestación especial para su generación. Y esto lo encontramos en Deseado de toda la gente, página 588. Mi querido, la pregunta sería aquí, ¿te encuentras listo para estos últimos días? Estamos haciendo los preparativos necesarios para estar ante los ojos de Dios listos para poder enfrentar todo lo que se nos avecina. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de estar ante tu presencia. Pedimos, Señor Jesús, que tú nos ayudes a poder encontrar paz en medio de la tormenta a través de tu palabra, que podamos confiar plenamente en ti, que podamos reflejar tu carácter, que podamos buscar una forma de acercarnos cada día más y más a ti y de esta forma estar listos para cuando tú empieces a dar tus señales finales, podamos conocer los tiempos y podamos también estar listos para ese gran día. Te pido, Señor, que puedas tocar nuestras vidas de una manera única para que podamos ser portadores de luz y que muchos puedan conocer de la poderosa palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, hermanos que me escuchan nuevamente, les he compartido otra lección y esta lección, los últimos días, tremendo mensaje para prepararnos para esos días que se avecinan. Compártelo a través de YouTube, compártelo a través de Spotify, compártelo a través de podcast. Suscríbete si te vas a suscribir a los canales de Spotify y podcast. Buscas allí en su buscador, lección de escuela sabática, comentario y puedes compartirla, puedes suscribirte. Y de igual forma, si quieres hacerlo por YouTube para que sea visual, te insto a que la busques en Joseph Class en YouTube y te suscribas a mi canal de YouTube y lo compartas para la gloria y honra de nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.